Recomendaciones: estimar la preocupación mutua para los aspectos de la seguridad, lo que les decía, sentarse. Bueno, si yo quiero dictar un poco la información, ¿cómo lo hago? ¿Cómo le digo al Facebook que mi foto solo la vean los amigos, mis amigos, ni siquiera los amigos de mis amigos? ¿Cómo hago para que el Facebook sea privado? ¿Cómo hago para eliminar a alguien y bloquearlo? ¿Cómo hago para cerrar el Facebook definitivamente? Bueno, lo ideal, tampoco para desconectarse, me dijo alguien por ahí un día en una charla, del mundo. Bueno, entonces utilícelo para ustedes obtener información, pero ustedes no le den al mundo información, no suban nada, no publiquen. Si quieren, lo que quieren publicar es un hermoso paisaje de donde están paseando, bueno, súbanlo 2 o 3 días después de que ya regresaron del paseo, si es que sienten esa necesidad, porque eso también ha generado, aunque ustedes no lo crean, agresiones físicas por parte de valga la redundancia, el agresor. Generan eventos de violencia doméstica, no manejan esa frustración, se montan unas novelas, y mejor que yo, ustedes lo saben, que han vivido alguna situación particular. Evitar comentarios de sus planes o proyectos, no comenten sobre su empleo o su puesto, ya se lo he dicho en reiteradas ocasiones. Eso también va de la mano, no publiquen fotografías. Si algunas personas deciden irse del lugar donde vivían, pero siguen publicando por ahí, recuerden que tienen amigos en común. Posiblemente ya a mí me bloquearon, yo soy el agresor, ya yo no puedo entrar al perfil de ustedes, pero un amigo sí, una amiga sí, mi hermana, una prima, y son muy buena gente con ustedes, pero bueno, también me da información inocentemente. Me doy cuenta que ella ahora está viviendo en tal lugar, mi hijo está en tal escuela y no me dejan verlo. Voy a ir ahí, a pesar de que tengo medidas, voy a ir a pararme al frente de la escuela. Voy a hacer el bien posible, como uno oye por ahí a lo muy tipo. No publicar información en tiempo real, evitar los envíos de cadena, estos correos que llegan y mandan. Muchos tienen información que se instala en los aparatos electrónicos. Hacer un buen uso de las contraseñas es difícil al principio. Hacer mecanismos para recordarlas. Hay diferentes formas de hacer contraseñas diferentes, pero muy efectivas. No tener la costumbre de tener todo abierto. Tomar en cuenta la configuración de privacidad, lo que les decía en Facebook y en estas aplicaciones. ¿Quién puede ver mi información? Lo tengo abierto para todo el mundo, es que aquí es literal para todo el mundo. Lo tengo abierto solo para mis amigos. Bueno, entonces tengo que depurar realmente cuántos amigos tengo o amigas. Gente que conozco, gente que de vista veo en mi oficina, pero nunca les he hablado y los acepto en el Facebook. Vale la pena que entre la intimidad de mi hogar, que conozcan qué fecha nací, cuántos hijos tengo, dónde estudian, qué carro tengo, cómo es mi casa por dentro, dónde vivo, qué hago, qué me gusta, qué me compré, dónde me gusta pasear. Realmente ese proceso se está dando como para yo poder discriminar a alguien y decir, no es amigo, es compañero. Bueno, no, si es un buen amigo le voy a dar la información. Cuestiones en esas cosas. Buscar asesoría en el uso de las aplicaciones, los que les decía, si no lo saben. Los menores de edad, los adolescentes, son los que más la usan, pero no son los que más saben. Por lo general le pueden ayudar en cómo subir fotografías, en cómo compartirlas, cómo hacer hipervínculos, pero ya en medidas de seguridad ya ahí se quedan un poquito tambaleando. Lo de evitar publicar información privada, dirección, lugar de trabajo, números de teléfono, correos, trayectorias de rutina. Salgo a correr, entonces ya pongo el lugar que hice, la caminata que hice. Hay otras aplicaciones que hacen el vínculo y viene el dibujillo donde voy a correr todos los días o andar en bicicleta. Fotografías del carro, me compré un carro nuevo y sin darme cuenta me tomo una foto y viene la placa del carro atrás. Depurar la lista de contactos. Cuando no están usando la red social, cerrarla, no dejarla, no minimizarla, no salirme de la aplicación, sino es cerrarla,
que yo tenga que, para volver a entrar, marcar la clave. Desactivar la geolocalización. Hay aplicaciones que automáticamente activan la geolocalización y cuando dejamos de usar queda el GPS, en otras palabras, activado. Y si nos tomamos una foto y le tenemos el comando que una vez lo subo al Facebook y diga dónde estoy en tiempo real, vea qué fácil yo poder buscar a alguna de ustedes, encontrarla. Se está tomando un café, mire, está reunida ahí recibiendo una charla con la municipalidad de Flores. La estoy viendo ahí conectada. Sean un poco desconfiadas con todo eso. La publicación que se sube, indiscutiblemente, si quieren parte del negocio, eso es por medio de su trabajo, la forma de ganarse la vida, de alimentar a la familia, es por medio de las redes sociales o las herramientas que aquí dan como Marketplace y demás. Bueno, entonces asesórense para ver si realmente es un cliente o podría ser el revisor que está tratando de engañar para poder accesarla a alguna de ustedes. Cuidar el teléfono móvil y toda la información que se guarda. Si tuvieran las aplicaciones cerradas y el teléfono lo pierden, pues sencillamente nada más es de desconectar el número y si no tienen la clave, pues tienen que formatearlo. Pero si ni siquiera le tengo clave, cualquier persona que se encuentre el teléfono puede entrar, hacer llamadas internacionales, gastar un montón el saldo y utilizar las redes sociales. O hemos tenido casos donde el sospechoso conoce la clave, él mismo se la instaló, entra al perfil y empieza a hacer publicaciones degradando la reputación de la mujer. Ojo ahí con eso. ¿Alguna consulta, Priscila? ¿Alguna pregunta? Están hoy muy calladas. No veo preguntas en el chat. Ok, muy bien.